Hola, muy buenas tardes. Pues vamos a darle inicio entonces a este siguiente webinar del Servicio de Endocrinología y el Centro Médico Docente de la Trinidad. Y en esta oportunidad vamos a hablar un poco sobre abordaje actual de la hiperprolactinemia. Para ir entrando entonces en materia, pues le preparé la siguiente agenda, lo he dividido en tres segmentos. Lo haremos primero sobre una pequeña introducción al tema. Ahí abordaremos pues definiciones y entenderán por qué la forma de explicarles hoy la hiperprolactinemia es haciendo justamente una analogía con el multiverso que estamos acostumbrados ahora con las películas de Marvel, para poder entender cómo hacer diagnóstico correcto en trastornos de la prolactina. Luego hablaremos acerca del origen de la Vía Láctea, haciendo referencia a el origen embriológico y evolutivo de la prolactina. Y luego trataremos de ir desde la transcripción a la clínica hablando de las isoformas séricas de la prolactina. Posteriormente, ya en el contenido del seminario, hablaremos entonces acerca de la epidemiología, la etiología, la correlación etiológica y los valores de prolactina, el abordaje de la hiperprolactinemia farmacológica y asociadas a otras endocrinopatías. Conversaremos entonces acerca sobre dos fenómenos muy importantes en el diagnóstico de la hiperprolactinemia, que es la macroprolactinemia y el efecto Hooke. Para finalizar entonces con un algoritmo diagnóstico y terapéutico en esta condición, que de alguna forma nos va a ayudar a resumir desde el punto de vista práctico nuestro quehacer en la consulta de los pacientes que tienen hiperprolactinemia. Para iniciar, pues antes de iniciar con todo lo que nos corresponde desde el punto de vista técnico y formal de la prolactina, hablaremos acerca de las definiciones de hiperprolactinemia. La situación es que hablar de hiperprolactinemia en una condición donde la normalidad no está aún claramente definida, pues es un punto de controversia. Actualmente se reconoce que en mujeres y en hombres hay puntos de corte distintos para la prolactina. En hombres vamos a considerar menor a 20 nanogramos por mililitro, mientras que en mujeres tienen que ser mejor a 25 nanogramos por mililitro, aunque hay cierto consenso en utilizar un punto de corte de 25 para ambos sexos como para considerarlo normalidad. Sin embargo, luego podemos considerar entonces que todo valor por encima de 25 nanogramos por mililitro, y siendo más específico, por encima de 20 en hombres, podemos categorizarlo en leve, moderado o grave. Leve es aquel valor de prolactina que va a estar mayor a 25, pero menor a 50, mientras que moderado va a estar entre 50 y 79, y la grave a su vez la vamos a clasificar en no tumoral y tumoral. No tumoral hace referencia a un valor de prolactina mayor a 80 nanogramos por mililitro, y tumoral hace referencia a mayor a 200 nanogramos por mililitro. Hay quizás algunas diferencias en bibliografía con respecto al valor tumoral. Para algunas consideran que 150 de prolactina sérica pues ya debe ser considerado como un probable origen tumoral. Sin embargo, en el medio de todos estos puntos de corte van a aparecer factores de confusión como la macroprolactinemia, el efecto Hooke, y las causas más comunes que pueden variar en función al sexo, a la edad de aparición de la hiperprolactinemia y las características individuales de cada individuo. Sin embargo, el punto de corte entre moderada y grave nos permite considerar o tiene una importancia clínica al que nos podemos hacer referencia, ya que por encima de un valor de 80 nanogramos por mililitro, en presencia de manifestaciones clínicas, pudiéramos considerar entonces iniciar agonistas dopaminérgicos, y por debajo de 80 es preferible no iniciar agonistas dopaminérgicos, exceptuando que hay una causa clara y una justificación clínica para iniciar este grupo de fármacos. Ahora bien, cuando les comenté o al inicio del seminario que intentaba explicarles acerca del multiverso al que hace referencia la prolactina, pues es porque justamente voy a utilizar esta analogía a la que algunos de los que hayan visto Doctor Strange podemos tener como realidades alternas al interpretar la prolactina. Y siempre y cuando el médico esté lo suficientemente claro y tenga la suficiente preparación para entender que esto es un test diagnóstico y que debemos hacer un adecuado correlato clínico, podemos entonces diferenciar muy bien la hiperprolactinemia real de una falsa o una pseudo hiperprolactinemia o una hiperprolactinemia secundaria que no justifique el inicio de fármacos dirigidos a la prolactina, sino a tratar la causa que la origina. En función a esto debemos entonces irnos al origen de la prolactina, y es porque realmente las características bioquímicas que impiden una medición exacta de la prolactina tienen su origen en el origen evolutivo de la prolactina, ya que los genes que codifican la prolactina, la hormona de crecimiento y las hormonas lactogénicas placentarias provienen de un gen ancestral común que por duplicación y a lo largo de la evolución animal dio lugar a los presentes hoy en el ser humano. Y este gen se va a localizar en el cromosoma 6 y tiene un tamaño aproximado de 10 kilobytes. Sin embargo,
esta molécula ha ido igualmente evolucionando y por ende en el mismo ser humano actual podemos tener diferentes isoformas de prolactina que justifican esa heterogeneidad diagnóstica al que nos tiene acostumbrados los trastornos de la prolactina. Ahora bien, para comprender ese gen ancestral común debemos repasar entonces la embriogénesis de la hipófisis, pero no nos vamos a sentar a hacer todo un repaso teórico sobre esta condición, sino que pues debemos comprender que las células del mesénquima hipofisiario que se originan cerca del día 8,5 de la embriogénesis tienen su origen o se inician su desarrollo por la acción de los factores de transcripción del diencéfalo ventral y del ectodermo oral que van a unirse o van a favorecer o van a facilitar factores de transcripción comunes para estas células madres progenitoras, específicamente PIT1 y 2 y SL1, X1 y SOX2, que van a inducir la proliferación y diferenciación celular hacia células madres precursoras. Y es allí donde, en función a múltiples factores de transcripción y múltiples fenómenos, cercano al día 12,5 del desarrollo embrionario, se activa el factor de transcripción PROP1, que es el gen o el factor de transcripción profeta a el linaje PIT1 o POUF1, que es el nombre actual que le damos al factor de transcripción que induce que estas células madres precursoras se originen hacia la línea del PIT1, que es la que le va a dar origen finalmente a las células tirotropas, las gonadotropas y las lactotropas. Finalmente, por acción de un factor de transcripción adicional, que es el NeuroD4, induce entonces que las células del linaje PIT1 se conviertan en lactotrofa y de esa forma induzcan la producción de prolactina. Es por esta razón que todas las mediciones de las hormonas que son del linaje PIT1, como TSH, GH y prolactina, y en algunos de los casos, incluso FSH y LH y la subunidad alfa de la globulina hipofisiaria común para la hipófisis, pueden interferir en la medición de prolactina. Ahora bien, viéndolo desde el punto de vista técnico, debemos hacer referencia a que esta molécula, por su origen embriológico distintivo, pues va a tener una región codificante hipofisiaria y una región codificante extrahipofisiaria que justifica la aparición de hiperprolactinemias asociadas a otras causas, como principalmente tumores ectópicos productores de prolactina, que es una causa rara, pero que puede estar presente en alguno de los pacientes, o como por ejemplo el síndrome de ovario poliquístico a través de la activación de la vía canónica o WNT4 y los factores de transcripción SOX pueden inducir la aparición de hiperprolactinemia asociado a la disregulación de los estrógenos en las mujeres con ovario poliquístico. Ahora bien, comprendiendo un poco cuáles van a ser la importancia de reconocer estas isoformas bioquímicas de la prolactina, podemos comprender ahora que desde el punto de vista técnico vamos a tener tres tipos de prolactina circulando en todos los seres humanos. Prolactina monomérica, que es la prolactina más común o la forma biológicamente activa de la prolactina, que tiene un peso molecular de 23 kilodalton y representa la principal isoforma circulatoria entre un 80 y un 95%. Y luego vamos a tener la prolactina dimérica, que tiene un peso molecular de 45 a 60 kilodalton y es que representa al otro 20 al 15% de la prolactina circulante. Además, podemos tener entonces una forma aislada de prolactina circulante en el humano que conocemos como macoprolactina, que va a tener un peso aproximado de mayor a 150 kilodalton y que corresponde al menos al 10% de la prolactina circulante, y esto corresponde a la unión de un anticuerpo de tipo IgM a una prolactina. Por esto aumenta su peso molecular e interfiere de forma importante con la medición de prolactina sérica. Hay múltiples formas de prolactina, sin embargo las más importantes y las que tienen relevancia clínica ya se las mencioné, pero podemos tener una forma glicosilada, una forma hendida, grande o variantes linfocíticas que explican los mecanismos antiinflamatorios de la prolactina en condiciones de estrés como la sepsis o el COVID severo, por ejemplo, que guardó relación actualmente con la pandemia con la que aún nos encontramos. Ahora bien, desde el punto de vista de números, ¿no? La hiperprolactinemia tiene un comportamiento epidemiológico bastante difícil de entender porque estas estimaciones no han podido ser estandarizadas en vista de que múltiples veces se utilizan diferentes test diagnósticos de prolactina, pero actualmente se reconoce que hay una prevalencia estimada para mujeres de 30 por cada 100.000 habitantes y para hombres de 10 por cada 100.000 habitantes, con un pico máximo de aparición entre la edad de los 25 y 34 años para las mujeres y para los hombres de 35 a 55 años.
Su prevalencia varía según si la hiperprolactinemia va a ser tratada o no, de 20 por cada 100.000 hombres y de 90 por cada 100.000 mujeres. Y esto, vean cómo difiere de los números que le di de prevalencia estimada de hiperprolactinemia y el número de pacientes que estamos tratando con hiperprolactinemia. Allí va dirigido, pues, a aclarar esta duda frecuente apareciera en las consultas de los médicos que quizás no están del todo familiarizados con el manejo de la hiperprolactinemia, que ante cualquier valor de prolactina, sin hacer un screening adecuado diagnóstico, inician tratamiento para la hiperprolactinemia cuando quizás no hay los criterios adecuados para el inicio de tratamiento farmacológico. Además, se estima una incidencia anual de hiperprolactinemia de 29,3% para las mujeres, de 19,7% para los hombres y 11,4% para los niños. Desde el punto de vista etiológico, vamos a poder agrupar la hiperprolactinemia en tres grupos: la hiperprolactinemia fisiológica, la farmacológica y la patológica. La fisiológica representa el 20% de todas las causas de hiperprolactinemia y guarda relación con el embarazo y la lactancia. Y si consideramos entonces al estrés como parte de la salud actual, podemos entonces tener el estrés psicológico y físico como una causa de hiperprolactinemia e incluso la actividad física intensa. Casi el 50% de todos los casos de hiperprolactinemia están asociados a fármacos, y es allí donde también debemos entonces centrarnos a cuando tengamos un paciente con una hiperprolactinemia. En vez de pensar una causa tumoral sin menospreciarla, pues debemos entonces abordar primero unas causas secundarias que son las más frecuentes y hacen referencia al uso de fármacos como los antipsicóticos, los antidepresivos, antihipertensivos, procinéticos, antihistamínicos y otros grupos de fármacos, incluido también los inhibidores de bombas de protones que utilizamos con tanta frecuencia y que pueden inducir hiperprolactinemia. El 30% de los casos restantes está asociada a hiperprolactinemia patológica, que vamos a agruparla entonces asociadas a otras endocrinopatías, a enfermedad médica grave como la enfermedad hepática y la enfermedad renal, los traumatismos, las lesiones torácicas, que por lesión específica sobre los nervios de la pared torácica inducen actividad de las neuronas quipeptinas y al activar las neuronas quipeptinas inhiben las neuronas dopaminérgicas y de esta forma pues se aumenta la producción de prolactina hipofisiaria. Y la patología tumoral, que es quizás a la que le tenemos quizás mayor miedo en su presentación por la asociación a prolactinomas o tumores neuroendocrinos hipofisiarios lactotrofa, como es su nombre actualmente reconocido, o los tumores celares y las ectopias de prolactina asociadas a tumores sólidos, que también es una causa rara, pero pueden justificar la aparición de una hiperprolactinemia, específicamente en mujeres entre los 30 y los 40 años de edad. Ahora, tenemos causas fisiológicas de la hiperprolactinemia, donde realmente solo hay dos, que es el embarazo y la lactancia. Sin embargo, si consideramos el estrés como parte de la salud, como se lo mencioné anteriormente, el estrés de cualquier origen puede conducir a una elevación fisiológica de la prolactina. En aquellos pacientes en los que vamos a hacer una medición de prolactina, también debemos considerar que la venopunción puede provocar una elevación de los niveles de prolactina, pero suele ser leve, menor a 40 o 60 nanogramos por mililitro. Por ende, pues debemos tener al paciente calmado, lo más relajado posible para hacer la medición de prolactina. Y además, debe haber, la secreción de prolactina tiene una secreción pulsátil, por lo que todo valor discordante de prolactina debe interpretarse para su confirmación, exceptuando una hiperprolactinemia grave, o sea, mayor a 80 a 100 nanogramos sobre mililitro, donde debemos considerar que quizás una causa médica primaria es la justificación de esta hiperprolactinemia. Ante cualquier elevación discreta de prolactina, pues debemos entonces primero considerar que están involucrados factores asociados a la discordancia de la prolactina por su secreción pulsátil, la venopunción, el estrés psicológico o algunas causas médicas como asociadas a fármacos, donde podríamos quizás suspender el fármaco y no tener que iniciar fármacos dirigidos a la prolactina directamente. Ahora bien, ¿cómo vamos a manejar la hiperprolactinemia asociada a causa farmacológica? Pues primero reconociendo los grupos farmacológicos que producen mayor grado de hiperprolactinemia, y dentro de este grupo, pues los fármacos antipsicóticos, tanto los típicos como los atípicos, van a producir hiperprolactinemia. Cercano a un 40 o un 90% de los pacientes que toman con frecuencia antipsicóticos, tanto los típicos como los atípicos, pueden llegar a tener hiperprolactinemia e incluso pueden tener manifestaciones clínicas asociadas como la galactorrea, la menorrea, el hipogonadismo, que son los síntomas más frecuentes. Dentro de un 48 a 96 horas tras la retirada del fármaco podemos tener una normalización
de la prolactina menor al 50% del valor de prolactina inicial que tenía, y siempre debe buscar coexistencia de otras causas patológicas cuando este descenso no ocurre tras la retirada del fármaco antipsicótico. Ahora, dentro de las causas típicas tenemos entonces los que más producen hiperprolactinemia va a ser el haloperidol, seguido de la clorpromacina y la tioridazina, seguida del tioxetone y el flupentisol. Y dentro de los atípicos, los más frecuentes van a ser los que producen mayor hiperprolactinemia, son la risperidona, seguida de la paliperidona, la molindona, el amisulpiride, la quetiapina, la olanzapina y el aripiprazol. Es por esta razón que cuando tengamos un paciente que tengamos hiperprolactinemia asociadas a fármacos y consideramos o hacemos pruebas terapéuticas retirando, en el caso en el que se pueda, el fármaco y tras 3 días de su retirada hay un descenso mayor al 50% de valor de prolactina, que nos asegura el diagnóstico de una hiperprolactinemia secundaria inducida por fármacos antipsicóticos, entonces allí pudiéramos decidir tratar o no al paciente. Ahora, podemos tomar también en consideración los puntos de corte de la prolactina al momento de tratar a los pacientes con hiperprolactinemia. Si la prolactina es menor a 50 nanogramos por mililitro, podemos mantener una conducta expectante y evaluar la prolactina cada 6 a 12 meses, siempre y cuando no esté asociado a síntomas o la mujer no tenga deseo de planificación familiar. Cuando la prolactina está mayor o igual a 50 nanogramos por mililitro y hay repercusión clínica, o sea, hay manifestaciones clínicas y tiene un efecto prolongado al uso del fármaco, si la retirada del fármaco es segura y los niveles de prolactina seriados al día 3 y 5 tras la suspensión, podemos entonces mantener la retirada del fármaco. Si la retirada del fármaco no es segura por la enfermedad mental o psiquiátrica que indujo la indicación de este fármaco, pues se debería considerar una resonancia del área celular. Si confirmamos entonces la causa farmacológica, si es posible, decalamos la dosis del fármaco y titula nuevamente la dosis cada 5 días con niveles de prolactina o cambie a aripiprazol, olanzapina, clozapina o quetiapina, que son los fármacos que menos hiperprolactinemia producen. Si no es posible retirar el fármaco o decalar la dosis, pues cambiamos inicialmente a aripiprazol, que es el fármaco que menos hiperprolactinemia produce, y si hay hipogonadismo o osteoporosis, pues se debería entonces tratar el hipogonadismo y la osteoporosis siempre y cuando no podamos retirar el fármaco antipsicótico por el deterioro de la enfermedad mental. Y finalmente, si no se nos permite la decalada del fármaco antipsicótico, allí pudiéramos entonces usar cabergolina a dosis baja siempre y cuando no podamos ofrecer la retirada del fármaco en el paciente. Dentro de los otros grupos farmacológicos que producen hiperprolactinemia, tenemos los antidepresivos y dentro de este grupo, pues los tricíclicos, los inhibidores del selectivo de la recaptación de serotonina, inhibidores de la recaptación de la serotonina y noradrenalina, y los inhibidores de la monoaminoxidasa, todos pueden inducir hiperprolactinemia. Sin embargo, hay una tasa bruta para todo este grupo de 1,6% de probabilidad de inducir hiperprolactinemia. Sin embargo, la fluoxetina son los que tienen mayor posibilidad de producir hiperprolactinemia, de 4,5% en hombres y 22,2% en mujeres. El escitalopram, paroxetina y sertralina llegan a tener una tasa del 10,9% de hiperprolactinemia y para este grupo la tasa bruta es de 1,1%, mientras que para los tricíclicos tienen una tasa bruta de 0,2% de producción de hiperprolactinemia, exceptuando la clomipramida, que puede llegar a producirlo en un 5,4%. En orden, la clomipramida pues, es el fármaco dentro de los tricíclicos que más hiperprolactinemia produce y seguido de la amoxicilina, amitriptilina y la desipramina en menor caso de producir hiperprolactinemia. Con respecto a los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, pues la fluoxetina es la que más produce hiperprolactinemia y el citalopram y sertralina los que menos hiperprolactinemia producen. Dentro de los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, la venlafaxina es la que más lo produce, seguida de doluxetina y reboxetina. Y dentro de los inhibidores de la monoaminoxidasa, la pargilina produce más hiperprolactinemia que la clorgilina. Sin embargo, este último de fármacos pues, no están disponibles en nuestro país. Los procinéticos, que son un grupo farmacológico en lo que estamos quizás muy familiarizados con la indicación, cerca del 50% de los pacientes que son tratados con procinéticos pueden llegar a tener hiperprolactinemia en el caso de la metoclopramida y domperidona,
teniendo así hiperprolactinemia leve asociada, pero pueden llegar a manifestarse incluso como hiperprolactinemia grave en valores de hiperprolactinemia tumoral, por lo que en pacientes que tengamos con hiperprolactinemia tumoral y no tengamos una causa clínica aparente, pues debemos hacer un interrogatorio exhaustivo para evaluar la asociación a estos fármacos de uso común. Dentro de los antihipertensivos, el verapamilo, el alfa-metildopa y el labetalol pueden inducir hiperprolactinemia. Dentro de los antihistamínicos, la ranitidina y la cimetidina. Y hay un grupo de fármacos que podrían estar asociados. Dentro de estos, pues los estrógenos son los más controvertidos. Sin embargo, actualmente se reconoce que no pueden llegar a inducir hiperprolactinemia, por lo que solamente, salvo la exclusión de otras causas como el síndrome ovario poliquístico, que es mucho más común, podríamos considerar que el estrógeno es el que esté produciendo hiperprolactinemia. Sin embargo, no es lo esperado. Tanto los anestésicos como los ilícitos, específicamente la cocaína y la marihuana, tienen una elevada tasa de hiperprolactinemia. Los opioides, las morfinas y las metadonas también pueden inducir hiperprolactinemia, específicamente en pacientes oncológicos donde su uso es cada día más frecuente. Ahora bien, vamos a subclasificar las causas patológicas entre dos grupos: los trastornos hipofisarios o hipotalámicos, las otras endocrinopatías y enfermedades médicas, las idiopáticas o neurogénicas y la macroprolactinemia. Para los pacientes que tienen trastornos hipofisarios hipotalámicos, la causa tumoral representa el 60% de todas las causas, 40% para prolactinomas o tumores neuroendocrinos de hipófisis lactotrofo, que es el nombre actual en la que reconoce la clasificación mundial de la salud para tumores hipofisarios del año 2022, 14 pacientes para los tumores del área celular que por compresión extrínseca, por compresión del tallo hipofisario, producen hiperprolactinemia, y un 6% se asocia a cosecreción para tumores del linaje PIT1 o tumores plurihormonales inusuales, como el GH más prolactina, que aquí hay que hacer referencia a que podemos tener ahora tumores de células acidófilas, células madres acidófilas, o tumores manmosomatotropos en función a los porcentajes de GH prolactina que se cosecretan, los tumores tirotrofos que son cosecretores de prolactina, y los tumores plurihormonales inusuales donde podemos ver una cosecreción de ACTH y prolactina. La hiperprolactinemia asociada a trastornos hipofisarios hipotalámicos no tumoral representa el 40 al 50% de todas las causas no hepatológicas y está representada por hipofisitis, por radioterapia del sistema nervioso central, síndrome de silla turca vacía o por aneurismas del área celular que pueden condicionar compresión sobre el tallo hipofisario. Dentro de las otras endocrinopatías y enfermedades médicas asociadas, el hipotiroidismo primario puede condicionar la aparición de hiperprolactinemia dentro de un 40 a un 22% de las series que se han evaluado. Con hipotiroidismo subclínico, debemos considerar coocurrencia cuando tras la normalización del eje tiroideo persiste la prolactina alta. O sea, tras tratar la alteración tiroidea, si a las 4 semanas del seguimiento no ha habido normalización de la prolactina, pudiéramos considerar que hay una coocurrencia de hiperprolactinemia y hipogonadismo primario, y debemos hacer plan de estudio para evaluar la hiperprolactinemia. En los pacientes con insuficiencia adrenal, pues los esteroides suprimen las neuronas quispeptinas, que ya, como les expliqué previamente, inhiben las neuronas dopaminérgicas y de esa forma se eleva la prolactina. Tras el inicio de esteroides, pues deberíamos entonces evaluar que hay normalización de la hiperprolactinemia. Actualmente no hay una relación demostrada clara sobre el síndrome ovario poliquístico y la hiperprolactinemia. Solo cuando se asocia a disfunción tiroidea se puede explicar entonces esta aparición. Y además en pacientes con cirrosis hepática o con enfermedad renal crónica, específicamente después del grado 3, podemos tener entre un 15 y un 33% de hiperprolactinemia. Dentro de las causas idiopáticas neurogénicas tenemos entonces la idiopática, donde realmente no hay una causa aparente tras un estudio exhaustivo y puede deberse a microprolactinomas menor a 3 milímetros, y ahí donde la imagen funcional hipofisaria por encima de la resonancia magnética hipofisaria o el muestreo venoso del seno petroso podría ayudarnos a hacer el diagnóstico. La disfunción hipotalámica, la pérdida de la función del gen regulatorio de la prolactina, y esto asociado a defectos congénitos, específicamente en el factor de transcripción HEX1, y recientemente se ha descubierto que el 38% de los casos, luego el que habían sido categorizados como hiperprolactinemia idiopática o neurogénica, luego se descubrió que era una macroprolactinemia no tumoral cuando se hizo el test adecuado para macroprolactina. Ahora bien, dentro de este grupo también tenemos la hiperprolactinemia neurogénica, donde va a haber una alteración, disfunción o estimulación
de las vías aferentes de la pared torácica que activan las neuronas quispeptina, inhiben las neuronas dopaminérgicas y de esa forma se produce la hiperprolactinemia por lesiones de la pared torácica como quemaduras, cirugías de la pared torácica o traumatismo. Y finalmente tenemos el grupo de la macroprolactinemia, donde va a haber una condición en la que más del 60% de la prolactina circulante se compone de macroprolactina, que generalmente es biológicamente inactiva porque su tamaño no permite unirse a los receptores efectores de prolactina. Y es ahí donde va a haber cierta discordancia, donde tenemos un valor de prolactina marcadamente elevado sin manifestaciones asociadas a la hiperprolactinemia. Esto nos debe hacer dudar o nos debe llamar la atención para plantear el diagnóstico de una probable macroprolactinemia. Esto también se debe a que hay una disminución del aclaramiento renal con un aumento de la vida media y una disminución de la capacidad de activar el tono dopaminérgico hipotalámico, lo que se termina traduciendo en mayor hiperprolactinemia real. Y esto muchas veces puede coexistir macroprolactinemia con hiperprolactinemia monomérica, lo que termina induciendo síntomas clínicos en el paciente, pero la causa primaria es una macroprolactinemia y no la hiperprolactinemia monomérica, secundaria a la macroprolactinemia. Ahora bien, de ahí múltiples puntos de corte que ya los comentamos al principio, y lo que quiero que se lleven hoy a casa es que los valores tumorales de prolactinas están por encima de 100 o 150 nanogramos sobre mililitros para todas las referencias bibliográficas consultadas. Es por ende que aquel paciente que tenga ya una hiperprolactinemia grave, debemos hacer plan de trabajo para evaluar la posibilidad de que sea una hiperprolactinemia tumoral o asociada a una enfermedad endocrina, que son las causas primarias. Sin embargo, hay múltiples hiperprolactinemias que pueden incluso estar en valores de hiperprolactinemia grave, inducida por fármacos, y dentro de estos, un grupo de fármacos bastante comunes, como la domperidona y la metoclopramida, por lo que debemos centrar nuestro interrogatorio en evaluar el consumo de este fármaco antes de iniciar un plan de trabajo que muchas veces puede ser inerte. Con respecto a la macroprolactinemia, pues su prevalencia desde el punto de vista epidemiológico puede variar de 8 a 12%, a 42%, perdón, con una media de 19,6%, y es la tercera causa más común de hiperprolactinemia no fisiológica, con una prevalencia incluso del 16% después de los prolactinomas y los fármacos. La hiperprolactinemia sin síntomas y sin tumor hipofisiario debe hacernos pensar de que estemos ante la presencia de una macroprolactinemia, y allí, en algunos de los casos, pues debemos entonces centrarnos en hacer el test diagnóstico adecuado. Por ejemplo, cerca del 12 al 28% de los pacientes con macroprolactinemia pueden tener síntomas de hipogonadismo o galactorrea por concomitancia con otros trastornos como el síndrome ovario poliquístico, la disfunción eréctil psicogénica, galactorrea idiopática o tumores hipofisiarios no funcionantes que producen una hiperprolactinemia secundaria por compresión del tallo o una hiperprolactinemia monomérica en coexistencia de la macroprolactinemia, como ya les comenté previamente. El test ideal para el diagnóstico de la macroprolactinemia es la cromatografía de filtración en gel, donde vamos a tener una especificidad operativa del 92,8% con una sensibilidad del 74,8%, pero es por esta razón que a pesar de que puede ser mucho más costoso y tener mayor tiempo de ejecución, se ha usado la precipitación de suero con polietilenglicol, que es un método igualmente sensible y específico, con una especificidad un poco más baja, pero que es más accesible, de un 86,2% y una sensibilidad del 62,3%. Ahora bien, lo vamos a interpretar en función a la recuperación del porcentaje de macroprolactina o no en función al test. Si recuperamos menos del 40% del valor de prolactina inicial, lo vamos a considerar una macroprolactinemia. Si recuperamos entre un 41 y un 59%, podemos considerar que hay una cosecreción de macroprolactina más una prolactina monomérica, y si la recuperación es mayor al 60%, podemos pensar entonces de que es una hiperprolactinemia monomérica, y en el 80% de los casos puede haber coexistencia con macroprolactinemia. La mayoría de las veces la macroprolactinemia puede inducir errores diagnósticos, y es allí por ende que nos vamos a centrar en hacer un diagnóstico adecuado. En ocasiones puede representar una causa importante de diagnóstico erróneo, investigación innecesaria y tratamiento inapropiado, por lo que no amerita tratamiento, ya como se los dije previamente, es una molécula biológicamente inactiva. En aquellos pacientes asintomáticos con hiperprolactinemia, pues deberíamos hacer un plan de trabajo para determinar si es una macroprolactinemia la causa o si hay concomitancia con hiperprolactinemia monomérica. Y en aquellos pacientes asintomáticos sin hiperprolactinemia,
no se justifica en ningún plan de estudios porque la detección innecesaria de casos de macroprolactinemia pueden conllevar a errores diagnósticos y estudios innecesarios. Se encontró que cerca del 25 al 68,3%, con una medida del 42,3% de los pacientes con macroprolactinemia tenían entonces una hiperprolactinemia aparente, y además el diagnóstico de microadenoma hipofisario secretor de prolactina cambió a un microadenoma hipofisario no secretor de 10 a 49%, lo que representó un 20% de esta serie evaluada. También es digno de mencionar o de señalar que los distintos ensayos reconocen la macroprolactinemia como una manera diferente de abordar esta enfermedad, y debemos entender que puede justificar una tasa alta de error diagnóstico, y debemos hacer nosotros un juicio adecuado para hacer un tratamiento certero de los pacientes con hiperprolactinemia. Ya para ir finalizando, pues es importante conocer cómo funciona el test para prolactina que utilizamos frecuentemente, que es el inmunoensayo monoclonal no competitivo de 2 sitios, o como le decimos comúnmente, que es el efecto sándwich. Esta placa de reactivo pues va a tener un anticuerpo de captura marcado, donde el analito, que en este caso es la prolactina, se va a unir a estos anticuerpos de captura, y finalmente podemos entonces añadir un anticuerpo marcado que tras un fondo oscuro va a permitir la radioluminiscencia de, el analito, y de esta forma se puede considerar los valores de prolactina monomérica como normales o anormales. Que lo normal o en condiciones de normalidad es que los valores de prolactina monomérica no superen los sitios de unión preestablecidos en el test y se forma adecuadamente el complejo sándwich. Y la interpretación es adecuada, tal como estamos viendo acá, donde tenemos 4 analitos o 4 prolactines que se fijan al anticuerpo de captura y el anticuerpo marcado, por lo que no ocupa la totalidad de todos los anticuerpos de captura y los anticuerpos marcados, y de esta forma quiere decir que el valor de prolactina está dentro de los rangos de normalidad. Sin embargo, cuando tenemos una hiperprolactinemia, podemos entonces ver cómo algunos analitos, que en este caso son las prolactinas, se pueden unir al anticuerpo de captura o al anticuerpo de marcaje, y en condiciones de hiperprolactinemia grave, los valores de prolactina monomérica superan los sitios de unión preestablecidos para el test y no se forma adecuadamente el complejo de unión antígeno-anticuerpo, que en este caso lo conocemos como sándwich, y la interpretación no es la correcta, haciendo una estimación subreal del valor de prolactina con una, o sea, nos va a decir que probablemente es un valor de prolactina más bajo de lo esperado, y está asociado a que no se forma adecuadamente, no se une adecuadamente el anticuerpo de captura con el analito y el anticuerpo de marcaje. Es allí donde debemos entonces utilizar la prolactina diluida, específicamente o estandarizada de forma de 1 a 100, que es la forma correcta para determinar o mejorar el rendimiento diagnóstico del inmunoensayo monoclonal no competitivo de 2 sitios de acción. Todo esto parece bastante complejo para hacer un diagnóstico clínico, pero si nosotros reconocemos que la hiperprolactinemia es una causa bastante común de error diagnóstico y que tenemos múltiples causas donde debemos pasearnos por el microprolactinoma, los macroprolactinomas, la macroprolactinemia, el hipotiroidismo, las causas neurogénicas, los fármacos que representan casi el 50% de las causas, e incluso vamos a tener un porcentaje asociado a enfermedades médicas no endocrinas como la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca, y la cirrosis hepática, y las fisiológicas que también van a justificarnos una hiperprolactinemia. En los casos más raros podemos categorizarlas como idiopática cuando no tenemos una causa aparente tras un estudio adecuado de la hiperprolactinemia. Tenemos que tener adecuados criterios diagnósticos y un entrenamiento realmente intenso en esta área para poder comprender su verdadero valor diagnóstico. A forma de resumen, pues yo preparé este algoritmo ya para finalizar, que nos podemos llevar a casa y podemos tenerlo en nuestra consulta para hacer un diagnóstico correcto de hiperprolactinemia. Ante la evidencia de hiperprolactinemia confirmada con al menos 2 mediciones de prolactina sérica por inmunoensayo por encima de 20 nanogramos por mililitro en hombres y 25 nanogramos por mililitro en mujeres, debemos entonces evaluar causas fisiológicas y farmacológicas. En mujeres en edad fértil, pues siempre es prudente evaluar la posibilidad de embarazo tras la solicitud de beta-HCG, otras endocrinopatías asociadas como el hipotiroidismo subclínico o hipotiroidismo primario, insuficiencia adrenal, y en algunos casos, aunque controvertido, el síndrome de ovario poliquístico, la enfermedad médica asociada principalmente a enfermedad renal crónica, cirrosis o insuficiencia hepática, y un interrogatorio dirigido y exhaustivo a evaluar causas farmacológicas o asociadas a uso y abuso de sustancias ilícitas. Podemos entonces avanzar si todas estas causas son excluidas.
Si se excluyen, vamos a solicitar entonces una resonancia del área celular y hacemos un screening con macroprolactinemia. La forma en la que se agrupen estas características nos va a dar el diagnóstico definitivo. Si tenemos una resonancia magnética normal, pero con macroprolactina negativa y una prolactina monomérica elevada, lo vamos a categorizar como una hiperprolactinemia idiopática y debemos usar entonces agonistas dopaminérgicas en función al caso si hay severidad o hay síntomas asociados o hay deseo de planificación familiar. Si la resonancia magnética está normal, pero con una prolactina macroprolactinemia positiva, con una prolactina monomérica negativa, entonces allí podemos considerar que el diagnóstico es una macroprolactinemia y debemos hacer un seguimiento anual sin iniciar fármacos, al menos que se evidencie coocurrencia de macroprolactinemia con hiperprolactinemia monomérica secundaria. Si tenemos una resonancia magnética de área celular, la evidencia de un microadenoma hipoficiario, podemos entonces evaluar si está positivo o negativo para la macroprolactina. Si puede estar positivo o negativo para macroprolactina, pero con una prolactina monomérica elevada, podemos considerar que esto es un microprolactinoma y debemos iniciar agonistas dopaminérgicos o cirugías si son centrales o paracentrales y siempre y cuando se individualice el caso. Si hay evidencia de microprolactinemia con macroprolactina positivo y una prolactina monomérica negativa, esto es un macroprolactinoma no funcionante y allí pudiéramos hacer un seguimiento si es un micro y no está produciendo ningún tipo de lesión o síndrome quiasmático o infiltración a los tejidos adyacentes. Y si está haciendo lo contrario, entonces debemos planificar la cirugía en este caso o la alternativa terapéutica como radiocirugía o radioterapia si la cirugía está contraindicada. Si evaluamos entonces si tenemos en esta resonancia magnética un macroprolactinoma y tenemos un macroprolactinemia positiva con una prolactina monomérica normal o menor a 100 nanogramos por mililitro, podemos considerar entonces que esto es un efecto o vamos a solicitar una prolactina diluida para evitar el efecto Hooke. Si no hay efecto Hooke, entonces podemos considerar que, que hay una macroprolactinemia asociada a un adenoma hipoficiario no funcionante o tumor clínicamente silente, que es el término adecuado según una nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Y si el efecto Hooke se verifica, vamos a considerarlo entonces que es un macroprolactinoma. Igualmente, si tenemos un macroprolactinoma con una prolactina que puede estar, macroprolactina que puede estar positiva o negativa, pero con una prolactina monomérica mayor a 250 nanogramos por mililitro o mayor a 200 nanogramos por mililitro, podemos considerar que esto es un macroprolactinoma igualmente y debemos entonces iniciar agonistas dopaminérgicos o cirugías en caso de gigantes o quístico. Igualmente debemos tener consideración con el inicio del agonista dopaminérgico y la posibilidad de diagnóstico de la cirugía en el paciente, ya que el inicio de los agonistas dopaminérgicos antes de la cirugía pueden condicionar a aparición de fibrosis en el tumor o podría estar relacionado en función al tamaño y las características clínicas a la aparición de apoplejía hipoficiaria. Allí debemos entonces individualizar muy bien el caso y decidir el tratamiento de elección para este paciente. Ya para finalizar, pues yo quisiera dejarles este mensaje final, ya que el interrogatorio y su asociación a síntomas clínicos o no es más específico que la simple interpretación paraclínica de los valores de prolactina, evita estudios y tratamientos innecesarios. Espero que este resumen pues haya sido de muchísima ayuda para ustedes. Los esperamos entonces el próximo miércoles en la siguiente actividad o endocrino learning del Servicio de Endocrinología del Centro Médico Docente de la Trinidad y muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues estaré acá unos minutos para responder. Ok, por acá tenemos ya dos preguntas. Una pregunta, la señora Norma Ijara nos pregunta un poco sobre qué dosis de cabergolina sugiere para la hiperprolactinemia. Realmente la dosis de cabergolina o agonistas dopaminérgicos básicamente pues no puedo hacer una recomendación universal, eso debe ser un caso muy bien individualizado, como ya les comenté previamente. Para la hiperprolactinemia no debe ser tratada en la mayoría de los casos, exceptuando que sea una hiperprolactinemia tumoral o una hiperprolactinemia grave asociada a fármacos principalmente, donde no podamos suspender el fármaco que está induciendo la hiperprolactinemia, pero siempre y cuando se pueda suspender el fármaco que induce la hiperprolactinemia, esta es la primera opción terapéutica. Si la enfermedad psiquiátrica o mental que justifica el uso de fármacos antipsicóticos o antidepresivos
no permite su decalaje adecuado o la suspensión del fármaco, pues allí donde podemos considerar iniciar cabergolina, pero la dosis depende de la etiología. Siempre y cuando se haya hecho un abordaje terapéutico común, o sea, un abordaje terapéutico claro, pues la dosis de cabergolina va a depender del caso, pero siempre se recomienda iniciar con dosis bajas de agonistas dopaminérgicos, que en este caso 0,25 miligramos una o dos veces a la semana, para evitar la aparición de apoplejía hipoficiaria o complicaciones, o mejorar también la tolerancia al fármaco en los casos en los que está asociada a patología tumoral hipoficiaria. Si la hiperprolactinemia es secundaria, que representa más de la mitad de los casos, generalmente tratamos de suspender la causa primaria que está induciendo la hiperprolactinemia antes de iniciar tratamiento con agonistas dopaminérgicos. No sé si tienen alguna otra pregunta. En caso de un resultado de 30 nanogramos por mililitro sin clínica, se descartó otras causas. ¿Qué indicarías? Pues básicamente con 30 nanogramos por mililitro de prolactina, esto debe ser categorizado como una hiperprolactinemia leve, y la hiperprolactinemia leve no justifica el inicio de fármacos dirigidos a la prolactina como los agonistas dopaminérgicos, siempre y cuando se haya hecho un test adecuado. Recuerden lo que les comenté, en nuestro país eso hace falta comprender muchísimo el método diagnóstico. Siempre y cuando se utilice el inmunoensayo, debemos tener al menos 2 valores de prolactina por encima del valor de normalidad, si es una mujer 25 y si es un hombre 20, para considerar el diagnóstico. En el caso en que me están comentando de 30 nanogramos sobre mililitros, pues básicamente no se debería iniciar tratamiento. Allí nosotros deberíamos descartar la posibilidad de una macroprolactinemia. Y si es así, pues iniciarlo. Muchas veces está asociado a fármacos de uso común, como inhibidores de bombas de protones, ranitidina, o antieméticos como la metoclopramida, procinéticos que son de uso común. Y si es así, retirarlos. Y si no, pues evaluar muy bien, si es el caso, no me han dado mayores datos sobre esta pregunta, pero generalmente evaluar muy bien función tiroidea para ver si es la causa principal, si hay daño renal, si hay disfunción hepática o si hay síndrome de ovario poliquístico, que en algunos casos puede producir hiperprolactinemia si está asociada a disfunción tiroidea, principalmente subclínica. Entonces, con 30 miligramos sobre decilitro o nanogramos por mililitros de prolactina, generalmente mantenemos una conducta expectante, no hay por qué quizás apurarnos en iniciar tratamiento con agonistas dopaminérgicos, evaluamos al paciente en lo sucesivo, si los valores de prolactina se mantienen, si no hay deseos de planificación familiar, si no hay pues, sintomatología asociada, pues simplemente hacemos el seguimiento del paciente y hacemos el plan de trabajo adecuado. Les sugiero que con una hiperprolactinemia leve, pues si se mantiene en el tiempo o inician síntomas de la esfera neurooftalmológica, pues ahí podríamos considerar de que estemos ante un efecto Hooke siempre y cuando se demuestre un tumor hipoficiario. No sugiero que se le realice resonancia magnética a todos los pacientes con hiperprolactinemia en este caso, sino solo en aquellos en los que tenemos alta sospecha de que tenemos una hiperprolactinemia tumoral. Y ya por interrogatorio y las características clínicas, podemos entonces descartar la mayoría de las causas. No sé si hay alguna otra pregunta. Por acá, gracias a los que nos dejan sus mensajes de agradecimiento. Seguro que sí. Vamos a subirla a YouTube, al canal de YouTube del Centro Médico Docente de la Trinidad en los próximos días. Pues estén pendientes del canal de YouTube. Les sugiero que se suscriban para que les llegue la notificación cuando publiquen los videos. Muchísimas gracias a todos los que nos dejaron entonces sus mensajes. Si ya no hay más preguntas, no sé si hay alguna otra pregunta por allá, ¿no? Entonces, bueno, le agradecemos haberse conectado. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. Vamos a seguir con la siguiente conferencia de Endocrino Learning. Va a estar a cargo del doctor Paul Camperos y hablaremos sobre manejo de la hiperglicemia en hospitalización. Esperamos que nos sigan acompañando entonces todos los miércoles o jueves a las 4 de la tarde. Muchas gracias por conectarse.